¿Qué tal? Muy buenos días, estimados estudiantes de la licenciatura en Criminología y en Criminalística. El día de hoy vamos a hablar sobre la conducta antisocial, el concepto de delito y la conducta delictiva. Vamos a comenzar. Delito, de acuerdo al Código Penal Federal, significa que en su artículo séptimo es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que es de tipo penal, que está tipificado en la clasificación de la ley, que se considera punible, que se considera castigable, que es ilegal. Vamos a ver un poquito más al respecto. Características. Debe estar establecido en la ley. Requiere intencionalidad o dolo o negligencia grave o culpa e implica sanciones legales. Vamos a poner un ejemplo. Yo, intencionalmente agarro una piedra y me cae gorda mi vecina, voy y le aviento una pedrada, le pego en la cabeza, la lastimo y esto sería con dolo. Si por el contrario yo estoy, por ejemplo, estoy reparando mi techo y de alguna manera me caen algunas piedras y lastimo a mi vecina, pues en este caso estaríamos hablando de una lesión culposa. Delitos tipificados en el Código Penal Federal. Tenemos delitos de corrupción y servidores públicos, como puede ser abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito o cohecho. En el caso de abuso de autoridad es, por ejemplo, que un juez manipule pruebas para pues, favorecer de alguna manera a algún acusado. Es una manera, pues, arbitraria, o sea, utilizando su poder para beneficiarse o puede estar, pues, él abusando y violando los derechos de la otra persona. En el caso de cohecho, pues, es un soborno a funcionarios públicos. También hay otros que se llama, por ejemplo, prevaricación, que es una arbitrariedad de un funcionario público, o tráfico de influencia, seguramente se lo han escuchado. Y en el caso del tráfico de influencias, no necesariamente va a recibir dinero, pero va a utilizar su influencia pues para beneficio propio. Delitos cibernéticos, tenemos fraude electrónico o violación de datos personales. En el caso del fraude electrónico, les voy a poner un ejemplo, el phishing, ¿no? Les comentaba el otro día que es la pesca de una víctima por medios electrónicos. Mandan un correo falso o utilizan un skimmer, que los skimmers son unos aparatos pequeños con los que pueden ya sea hackear la señal o directamente hackear la tarjeta. Los colocan en los cajeros automáticos, por ejemplo, o en las terminales para clonar nuestras tarjetas. En el caso de violación de datos personales, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Un hackeo a una empresa y exponen la información de los CUPs o de los RFCs o las direcciones, con lo que es, con lo que significa que, bueno, van a poner en riesgo a estos clientes. Delitos ambientales. Tenemos, por ejemplo, el ecocidio y tenemos también el tráfico de especies protegidas. En el caso del ecocidio, les voy a poner un ejemplo. En el 2014 hubo un derramamiento de 40.000 litros de ácido sulfúrico en el río Sonora por negligencia de Grupo México, la minera más grande del país, con enormes afectaciones al agua.
al suelo, a personas y animales, con daños que realmente fueron irreversibles, con pérdidas económicas tanto para agricultores como para pescadores. Es un ejemplo de ecocidio. En el caso del tráfico de especies, aquí lo que sucede es que atrapan animales silvestres, por ejemplo, guacamayas, los pericos, estos verdes que para nosotros son muy comunes, es una especie protegida, jaguares, tortugas, etcétera. Y los venden en mercados negros, que pueden ser tanto en México como en otros países. Otros delitos tipificados en la Constitución mexicana, por ejemplo, tenemos traición a la patria. Vamos a poner un ejemplo muy conocido. Cuando Antonio López de Santana firmó el Tratado Guadalupe Hidalgo en aproximadamente 1840 y tantos, 50, y se dio la mitad de nuestro territorio, ¿no? Que fue California, Nuevo México, Texas y otras zonas a Estados Unidos. Eso podría considerarse como una traición a la patria. O actos contra la independencia o soberanía de México. En el caso de actos contra la soberanía, podemos ver un ejemplo que sería, pues, cuando Vicente Fox le permitió la entrada a los agentes de la DEA y me parece también de la CIA para que hicieran operativos de seguridad dentro de nuestro territorio. Otro ejemplo podría ser pues el sobrevuelo que se está dando con cada vez mayor frecuencia de drones de los Estados Unidos sobre nuestro territorio nacional sin el consentimiento federal. En este caso, bueno, Claudia Sheinbaum ha aclarado que sí les ha autorizado esos sobrevuelos sin que lleguen a pisar territorio y pues invadir nuestra soberanía. Más delitos tipificados en la Constitución mexicana, tenemos delitos electorales. Como delitos electorales podríamos ver como ejemplo ofrecer dinero a cambio de votos, falsificar boletas o utilizar los recursos del gobierno para beneficio de algún partido. Terrorismo. Un ejemplo podría ser colocar autos bomba o quemar autobuses para meterle miedo a la población y presionar al gobierno, como lo que estuvo sucediendo en carreteras de nuestro país por cárteles del narcotráfico. Actos que atentan contra la seguridad nacional. Un ejemplo de un acto que atenta contra la seguridad nacional podría ser un funcionario, por ejemplo, de la Sedena, que filtre información clasificada sobre operativos militares y que se los pase a los cárteles. Corrupción o peculado. Podemos ver un ejemplo. En 2017, funcionarios de Pemex y de Sedesol desviaron más de 7 millones de pesos a empresas fantasmas. Piratería. En el caso de piratería podríamos ver un ejemplo que es muy común de las películas, ¿no? Los DVDs o CDs de música. Con esto estamos violando los derechos del autor, pero bueno, es algo que está ampliamente difundido en nuestro país, pero es un delito tipificado. Delitos cometidos en alta mar contra embarcaciones. En este caso podría ser contrabando, puede ser incluso trata de personas o puede ser un asalto por piratas. Aquí si se fijan en la imagen, estamos viendo piratas queriendo abordar una embarcación y cómo las personas de la embarcación pues están defendiéndose, arrojando agua. Hay otros que ponen unos dispositivos como con unas bayonetas salidas con fierros, con lanzas
para que si intentan brincarse, se piquen, porque, bueno, es muy común, sobre todo yendo hacia África, ¿no? Los famosos piratas somalíes, pero ese es otro tipo de piratería. Como ustedes saben, México tiene 200 millas náuticas, pero solamente puede perseguir delitos hasta las 12.000 millas náuticas, a menos que se trate de narcotráfico o pesca ilegal. Y por supuesto, esto con acuerdos internacionales, pues para evitar algún tipo de conflicto con otro país por invadir fuera de la zona que está privilegiada como de uso nacional. Delitos contra la vida e integridad corporal. Tenemos, por ejemplo, el homicidio. Como homicidio entendemos privar de la vida a una persona sin agravantes específicos y aplica tanto a hombres como a mujeres, como a niños. Vamos a poner un ejemplo. Un robo que pues, se salió de control y termina asesinando a la víctima. Este puede ser considerado como homicidio. El objetivo no era propiamente perseguir a esta persona y asesinarla por alguna cuestión específica, sino era meramente un asalto o un robo. Se sale de control, la víctima acaba muerta y en este caso pues se considera homicidio a menos que hubiera agravantes como uso de armas o explosivos o ácidos. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Feminicidio. El feminicidio se considera asesinato de una mujer por razones de género, con agravantes. Este sí tiene agravantes. ¿Qué quieren decir los agravantes? Que van a agravar la situación, van a hacer que la situación para, en este caso, el imputado, sea peor, pueda tener una condena mucho mayor. Los agravantes en el caso de feminicidio pueden ser violencia sexual, mutilación, amenazas previas, relación sentimental o familiar con el agresor. En este caso, el feminicidio se considera como un crimen de odio por misoginia, o sea, por machismo o por discriminación. Vamos a ver un ejemplo. El caso clásico del señor que llega borracho y golpea a la esposa. Y lo hace de manera consuetudinaria durante un tiempo o hasta incluso años. Y en una de esas, ay, pues se le pasó la mano y la mata. En este caso se considera feminicidio con agravantes. El feminicidio implica una investigación con perspectiva de género y puede tener penas hasta de 70 años. En el caso de homicidio, normalmente las penas son hasta 60. Pasamos a la siguiente. Creo que me brinqué lesiones, ¿verdad? Déjenme ver. Sí, me brinqué lesiones. Lesiones, en el caso de lesiones, según el Código Penal, se consideran como leves, graves o dolosas. Vamos a poner un ejemplo en el caso de lesiones leves. Lesiones leves pueden ser moretones, heridas superficiales que puedan llegar a sanarse en pocos días. Eso se considera para nuestra ley mexicana como lesiones leves. En el caso de lesiones graves, pues pueden ser fracturas o cualquier tipo de lesión que incapacite de manera parcial o de manera permanente a la persona agraviada. Lesiones dolosas pueden ser, por ejemplo, echarle ácido en la cara a una mujer para que se vea fea. En ese caso, pues tienen agravantes y son agravantes considerados como de género. Ahora sí, vámonos a la siguiente. Delitos contra la libertad. Dentro de los delitos contra la libertad encontramos el secuestro, la trata de personas
y la violación. En el caso del secuestro, nuestra ley lo considera como privación ilegal de la libertad de una persona mediante engaño o intimidación, ya sea por venganza, por extorsión o simplemente para causarle un daño. Un ejemplo de secuestro puede ser el secuestro express, como por ejemplo una persona le hacen el clásico levantón y se la llevan y la traen dando vueltas, visitando cajeros para que saque todo lo que tenga dentro de su tarjeta. Este sería un ejemplo del secuestro express. Secuestro con fines sexuales. En este caso puede ser para explotación sexual, para lo cual también aplica trata de personas. Y otro tipo de secuestro podría ser el autosecuestro. En este caso, un ejemplo que desafortunadamente sí es un poco común, en el caso de jóvenes y se da más en clases altas, que se autosecuestran y le piden rescate a los papás para sacarles dinero y pues irse de vacaciones con los cuates. En el caso de trata de personas, es importante hacer la aclaración de que nuestra ley considera la trata de personas como captar, transportar, trasladar, entregar, recibir o alojar a una o más personas. En muchas ocasiones creemos que si simplemente puso el lugar en donde se va a ejecutar, bueno, yo no estoy cometiendo el delito porque yo no lo secuestré. No, esa persona desde el momento que está participando, ya sea en el traslado, en la entrega, en el hospedaje, o simplemente acercándose a la víctima para engañarla o obligarla a través de la fuerza, esa persona está considerada dentro del delito de trata de personas. También puede ser en el caso de abuso de poder o abusar de alguna vulnerabilidad. Una persona de poder, un funcionario o un jefe, o un policía, eh, o puede abusar de alguna vulnerabilidad en el caso de un migrante o de una persona con alguna discapacidad o una persona que por pobreza caiga en los engaños. Incluye también recibir dinero para someter a estas personas a explotación. La explotación puede ser, por ejemplo, reclutamiento forzado. El reclutamiento forzado, pues puede ser para trabajar, ¿no? O para prostitución. Puede ser, incluso algún tipo de esclavitud, ¿no? Le llaman la esclavitud moderna. Puede ser la explotación sexual. Puede ser para trabajos forzados, como pedir limosna, no sé, en los semáforos, por ejemplo, o para trabajar en campos de cultivo de drogas, o tráfico de órganos. También la explotación puede ser considerada para matrimonio forzado. En el caso de violación, nuestra ley lo considera como tener acceso carnal o realizar cualquier acto sexual con una persona sin su consentimiento, mediante amenazas, coerción, abuso de poder o abuso de una persona incapaz de poner resistencia, como alguien alcoholizado, drogado o con alguna enfermedad mental. Los agravantes en el caso de violación podrían ser que sea menor de edad. Es muy, muy importante que nos quede súper claro que no hay tal cosa como consentimiento en el caso de los menores de edad. En el caso de los menores de edad se va a considerar como violación. Siempre un adulto va a estar en superioridad de circunstancias con respecto a un menor de edad. Entonces se va a considerar como violación. Otros agravantes pueden ser, por ejemplo, que sea su familiar.
o que haya utilizado armas, ¿no? Ya sea armas blancas, armas punzocortantes o armas de fuego para amenazar o que hayan sido varios atacantes, ¿no? Lo que se considera como violación grupal o violación plurisubjetiva. Pasamos a la siguiente. Delitos contra el patrimonio. Dentro de los delitos contra el patrimonio tenemos el robo, el fraude y la extorsión. El robo, vamos a quedar claro que siempre decimos robo, es el como el genérico. Nuestra ley lo marca que robo puede ser con violencia, que esto lo llamaríamos nosotros coloquialmente asalto. Y hurto, pues es cuando no hay violencia. Por eso decimos a hurtadillas, ¿no? Se metió a hurtadillas, casi sin hacer ruido. Hurto, nuestra ley lo determina como un robo sin violencia. En el caso de fraude, tenemos que fraude es engañar a alguien para obtener un beneficio. Este beneficio puede ser económico o puede ser jurídico, puede ser material, ¿no? Mediante mentiras, mediante manipular a la persona o por abuso de confianza. Vamos a poner un ejemplo. Venderle una propiedad a alguien de la que yo no sea dueña y ofrecer un crédito público, un crédito falso, perdón. Este sería un ejemplo de un fraude. A diferencia, en el caso de la extorsión es presionar o amenazar a una persona física o moralmente para obligarla a dar dinero, propiedades o cualquier otro tipo de beneficio. Vamos a poner un ejemplo muy común, que es el clásico, el cobro del derecho de piso en los locales comerciales, ¿no? O la sextorsión, ¿no? Que es una extorsión con connotación sexual, eh, que es a través de amenazas de divulgar imágenes íntimas de la víctima si es que no hay un pago de dinero o no hay alguna otra cuestión. La diferencia, en pocas palabras, entre extorsión y entre fraude, pues extorsión va a conllevar una amenaza, el fraude va a conllevar un engaño. Delitos contra la salud. Dentro de delitos contra la salud tenemos narcomenudeo, posesión de drogas y narcotráfico. El narcomenudeo es la venta o distribución ilegal de drogas en cantidades pequeñas, que puede ser para uso personal inmediato. Y existen ciertas cantidades de lo que puedes portar de marihuana, de cocaína, de heroína, que va por miligramos. Son cantidades muy, muy pequeñas. Si se superan esas cantidades sin justificación médica, esto se considera como narcomenudeo. Los agravantes que podría tener el narcomenudeo serían, por ejemplo, vender cerca de una escuela o venderle ya directamente a menores de edad. En el caso de posesión de drogas, nuestra ley considera posesión de drogas como tener sustancias ilícitas como marihuana, cocaína, heroína, entre muchas, muchas otras que existen, sin la autorización médica. La diferencia que va a tener con el narcotráfico es que el narcotráfico va a ser a gran escala. Posesión de drogas, pues es una escala mucho menor. Narcotráfico, nuestra ley lo define como la producción, transporte, tráfico, comercio o suministro ilegal de drogas prohibidas o controladas. Y esto va a incluir desde el cultivo, la elaboración, la preparación, incluso también el almacenamiento, el traslado, la distribución, la venta y también el financiamiento o el lavado de dinero que esté
vinculado al crimen organizado. ¿Qué es la integridad física? La integridad física se refiere al derecho de toda persona a mantener su cuerpo libre de daños, lesiones o maltratos, garantizando su bienestar y salud corporal. Este concepto está protegido por instrumentos internacionales de derechos humanos y constituciones nacionales, asegurando que nadie sea sometido a torturas, tratos crueles o violencia física. Esto de acuerdo a información de la Organización de las Naciones Unidas de 1948. Vamos a poner ejemplos de afectación a la integridad de una persona y su consideración como delito en México. Lesiones físicas intencionales. Una persona golpea a otra durante una discusión, causándole fracturas. El aspecto legal, en México, las lesiones son un delito tipificado en el Código Penal Federal, en el artículo 289, y en los códigos penales estatales. Dependiendo de la gravedad de esta lesión, se pueden clasificar como lesiones dolosas, lo que hablábamos hace un momento, de la pedrada, o intencionales, o culposas, sin intención, con sanciones que van desde multas hasta prisión. En el caso del acoso sexual, vamos a poner un ejemplo. Una empleada recibe comentarios de connotación sexual no deseados, no permitidos, no consensuados por parte de su jefe en el trabajo. El aspecto legal aquí sería, el acoso sexual está penalizado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, según el artículo 13, y en el Código Penal Federal, artículo 259. Puede derivar en sanciones administrativas o penales, como prisión de hasta 3 años. Conducta. Conducta, según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra conducta tiene las siguientes definiciones. Manera en que los hombres se comportan en su vida y acciones. Se refiere al comportamiento o manera de actuar de una persona, ser vivo o incluso un elemento en diferentes situaciones. Para ello, pues vamos a hablar de la conducta antisocial. El concepto de conducta antisocial, según el INACIPE, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, es que la conducta antisocial se refiere a comportamientos que violan normas sociales, éticas o culturales, pero que no necesariamente están tipificados como delitos. Incluye acciones como agresividad, vandalismo, consumo problemático de sustancias o incumplimiento de reglas, y suele asociarse a factores psicológicos, factores familiares y factores socioambientales. Ejemplos. El bullying puede ser un ejemplo de conducta antisocial. Un joven en la escuela está molestando al otro constantemente o a los compañeros, pero no es un delito. Grafitis no autorizados. Grafitear una barda, por ejemplo, puede ser considerado como, como una conducta antisocial. Sin embargo, no está considerado como un delito a menos de que rebase cierto monto el daño que esté causando. Consumo de drogas, claro, sin cometer un delito asociado. El consumo de drogas únicamente como tal no está considerado como un delito, a menos, como comentamos hace un momento, que haya una
una aportación de una cierta cantidad que supere la permitida por la ley. Conducta antisocial. El concepto de conducta antisocial, según la UNAM, lo define como la conducta que es un patrón de comportamiento que viola normas sociales, éticas o legales, pero que no necesariamente constituye un delito. Se asocia con factores individuales como factores psicológicos, factores familiares y factores socioambientales. Características de la conducta antisocial según investigaciones de la UNAM. Dicen que no siempre es criminal. Por ejemplo, el vandalismo leve, lo que comentábamos de los grafitis, leve, mientras se considere hasta cierto monto. El consumo de drogas sin cometer algún delito por estar bajo la influencia de las drogas, por supuesto. Puede ser precursor de conductas delictivas. La conducta antisocial puede ser un paso antes o un paso que nos lleve a cometer una conducta delictiva, si es que no hay algún tipo de intervención. Se estudia desde la psicología, la criminología y el trabajo social. Esto lo vamos a ver en otras clases más a detalle. Vamos a poner aquí también un ejemplo, según la UNAM, ejemplos de conducta antisocial. Tenemos las agresiones escolares, el incumplimiento reiterado de normas familiares, la clásica rebeldía de los adolescentes que se sale de la casa, que ya se fue con el novio, que llegó muy tarde en la noche de una fiesta. Esto podría llegar, si se convierte en algo pues reiterado, una conducta antisocial, dependiendo de la gravedad de las acciones. Consumo problemático de alcohol, claro, sin un delito que esté asociado, como lesiones, agresiones, amenazas. Vamos a poner este ejemplo de conducta antisocial. Me dicen ustedes en sus comentarios, por favor, qué opinan. A México para conocer a los dos troleros más famosos de las redes. Se dedican a hacer bromas, bromas a veces pesadas, siempre en la calle y luego comparten los videos. Y aunque muchos los critican, su fama crece cada día más y más. Agustino Lais lo tiene todo. A ti te conozco de algo, ¿no? Sí, soy el de la Andón y Rey Grupero son bromistas extremos de la Ciudad de México, también conocidos como troleros. ¿Nos conocemos de qué? ¿15 años? Que tenemos 15 años de conocernos, el buen Andón y yo. En realidad siempre fuimos gandallitas, ¿no? De la escuela, así típico, que le bajamos el pantaloncito a uno. ¿De flash? ¿Cuál flash? Sus bromas incluyen pastelazos, cubetadas de agua, huevos de harina, bajarle los pantalones a algún distraído y hasta robarle pesos a artistas famosas. Hay consecuencias, ¿eh? Y muchas consecuencias son un golpe, a mí ya me cerraron en un ojo, ya no rompieron una camioneta, a él ya le sacaron una pistola, o sea, ha habido de todo, nos ha pasado de todo, pero pues es parte de la broma, tienes que vivirla. Digo, híjole, o sea, poniéndome los zapatos de la persona, sí la veo complicada, y si me tocara a mí, no sé cómo reaccionaría. Y videos se han hecho virales en las redes sociales con millones de visitas de fanáticos y también de personas que no están de acuerdo con sus bromas. Bueno, no troleamos niños, no troleamos mascotas, no troleamos mujeres, no troleamos ancianos, o sea, tratamos de trolear brother que sí nos puedan reventar dos, tres trancazos, la neta. Platícanos un poco qué productos utilizan para visitar, digamos, la casa. Pues utilizamos una estelita de esta a base de agua, tóxica y aparte no mancha la ropa, que se usa fácilmente, más como para hacer la bromita, no afectar su rostro ni su ropa. Esta espuma es súper interesante. No me parece.
Perdón, perdón. Perdón, no. Perdón. Controversia. En medio de enorme controversia ha crecido tanto su fama que hace unas semanas Andoni y Rey Grupero pasaron del internet a la televisión abierta con un programa propio visto por miles de seguidores. Mari. Ni tú te salvaste, Agustín, pero bueno, eso era de esperarse. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En el Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad. ¿Y ustedes qué opinan? Uno de ellos me llama la atención que dice que los han golpeado, les han roto el cristal de su camioneta, también ellos se sienten victimizados. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Son víctimas? ¿Son agresores? ¿Es conducta antisocial? ¿Podría llegar a considerarse conducta delictiva? Me gustaría saber también ustedes qué opinan. Personalidad. Pasamos al siguiente tema. ¿Qué es la personalidad? La personalidad, según Hilda Marchiori, es la organización dinámica de patrones psicológicos, emocionales y conductuales que caracterizan a un individuo, determinando su forma de pensar, su forma de sentir y actuar en diferentes contextos. Esta estructura se construye a lo largo de la vida mediante la interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales. Características de la personalidad. La personalidad puede ser dinámica, puede ser multidimensional, determina la conducta y no es patológica por sí misma. Dinámica. ¿Por qué decimos que la personalidad puede ser dinámica? El delincuente no está condenado por su personalidad. Si el entorno cambia, su conducta también puede cambiar. Esto nos lo dice Hilda Marchiori, psicóloga, investigadora muy prominente, psiquiatra. Entonces significa que cualquier persona puede llegar a modificar esta conducta. Eh, Se va adaptando conforme a las experiencias, pero va manteniendo ciertos rasgos. Eso es lo que podríamos decir que le da ese dinamismo. Vamos a poner un ejemplo. Un joven que creció en un entorno pues agresivo, delictivo, con padres que venden drogas, con violencia familiar, el padre golpea a la mamá y a los hijos, pero finalmente él, después de que lo agarren en algún delito, él lo atrapan y sale libre. Logra rehabilitarse, logra modificar su conducta. ¿Esto a qué se debe? A que de niño aprendió que la agresión es algo normal, ¿sí? Lo ve como normal. Aprendió rasgos de personalidad violenta porque lo estuvo viendo en sus padres, normalizando la violencia. Aprendió a ser poco empático, aprendió a no ser respetuoso con los demás y entre sus propios padres, y con respecto a él no había respeto porque habría de respetar a los demás. Se fue tornando impulsivo poco a poco, empezó a actuar sin pensar y empezó a robar y empezó a tener conductas ya no solo antisociales, sino delictivas. Iba a prisión. Posteriormente recibe atención en un programa de reinserción social. Vamos a poner ese ejemplo, algún programa de rehabilitación, de reinserción, y aprende a controlar su ira, ¿no? Con terapia, aprende a ser más empático con las necesidades y con el sufrimiento de otros. Puede ser que tenga algún mentor que le muestre que existen otras formas de llevar su vida, de dirigir su vida.
Ahora ya va a tener un trabajo estable, lo que lo va a hacer sentir que tenga un propósito para su vida y con esto va a reducir su necesidad de delinquir. El resultado de esto, según Hilda Marchiori, es la flexibilidad, esa característica dinámica que tiene la personalidad. La personalidad sigue siendo un temperamento fuerte en el caso de este joven. ¿Por qué? Porque ese temperamento pues lo trae ya desde la cuna, desde su familia, pero va a aprender a manejarlo. Ya no va a robar, aún va a tener que esforzarse para no caer en conductas agresivas o no ser reactivo, ¿no? Pero va a llevar una vida que podríamos decir nosotros socialmente integrada. Dentro de las características de la personalidad, vemos que puede ser multidimensional, temperamento, carácter y aprendizaje social. El temperamento, el carácter son cosas diferentes. El temperamento va a ser la parte biológica, la parte genética, es heredado. El carácter se va formando poco a poco con las experiencias, con la educación, con la cultura, con lo que vemos en nuestro entorno, lo que aprendemos. El aprendizaje social conlleva la imitación de lo que vemos en el entorno, ¿no? Los amigos, queremos pertenecer, esa necesidad de pertenencia nos puede llevar de los amigos a las pandillas. También los medios de comunicación, lo que aprendemos de los medios de comunicación forma parte de ese aprendizaje social. La música, las redes sociales. Hablábamos el otro día de la apología del delito a través de la música o a través de los medios electrónicos. Así es como vemos estos aspectos que vienen siendo el aspecto dinámico y el aspecto multidimensional. Si la personalidad no fuera dinámica, si fuera rígida, pues me imagino que en este sentido no podría haber un cambio, ¿no? Dice Hilda Marchiori, que es algo que a mí me llama mucho la atención, que hasta un psicópata puede llegar a transformar su personalidad. Yo lo veo un poquito difícil, no creo que sea imposible, pero bueno, esto es lo que nos indica Hilda Marchiori. Y pasamos al siguiente punto de características de la personalidad que es que determina la conducta. Depende de factores biológicos, psicológicos y sociales. La propensión a tener conductas agresivas, finalmente conductas delictivas o conductas empáticas, va a depender finalmente de factores que sean tanto psicológicos como biológicos como sociales. Vamos a pasar al siguiente punto. Vamos a poner un ejemplo de factores biológicos. Un estudio en reclusos mostró que el 60% de los homicidas tenían antecedentes de traumatismos cráneoencefálicos en la infancia, afectando zonas de control emocional. Bueno, hay estadísticas que manejan que más del 50% del maltrato infantil lo ejercen las propias madres o los padrastros o, en tercer lugar, los abuelos. Entonces, ¿qué significa esto? Que, bueno, este traumatismo pues pudo haber sido causado probablemente por la misma familia. Psicológicos. Un ejemplo de estos factores psicológicos podría ser un delincuente que roba bancos y puede justificarse diciendo que los seguros lo van a pagar. No le estoy haciendo daño a nadie. O lo que también es muy común decir, pues es que ellos tienen mucho dinero y yo tengo poco.
o es que el gobierno tiene la culpa, ¿no? A esto en psicología se le llama distorsión cognitiva. Dentro de los factores sociales podemos ver un ejemplo que sería en zonas marginadas, un joven puede unirse al narcotráfico porque es el único empleador que tiene a la mano y le ofrece dinero y le ofrece protección. Desafortunadamente esto lo vemos de manera común, ¿no? Cómo se acercan a las secundarias, se acercan a las escuelas o a los chicos cuando los ven solos para invitarlos a este reclutamiento. Dentro de las características también es que no es patológica por sí misma. La personalidad no es que se nazca siendo patológicamente con alguna problemática. Solamente entre el 15 y 20% de los criminales violentos son psicópatas. El resto actúa por contexto social o situacional, ¿no? Por circunstancias que lo puedan llevar a esto, como hablábamos del reclutamiento, puede ser un ejemplo. Trastorno antisocial de la personalidad. La psicología va a hablar del trastorno antisocial de la personalidad permítanme un segundito, como un patrón psicológico de desprecio por normas y derechos. Esto es muy importante. Patrón psicológico de desprecio por normas y derechos. La persona con trastorno antisocial de la personalidad normalmente va a tener conductas impulsivas, va a tener conductas agresivas, va a tender a cometer fraudes. Normalmente son manipuladores. Normalmente, o en la mayoría de los casos, tienen nula o bajísima empatía, baja normatividad, bueno, les decía que no respetan las normas, no tienen remordimientos, es crónico y es severo. El trastorno antisocial de la personalidad es crónico y es severo y puede ser causado por factores biológicos o psicológicos. Les voy a poner un ejemplo. Un adulto que constantemente viola las normas, molesta a los vecinos, se droga, es agresivo, bueno, pues ya estamos hablando aquí de un trastorno antisocial. En el caso de un adolescente, esto es muy importante, en el caso de un adolescente le llegan a llamar disocial, no se considera como conducta antisocial mientras no sea adulto. En el caso de un adolescente puede ser la rebeldía propia que tienen en esta etapa y que se puede ver agravada por las malas compañías. En el caso de un adolescente, es normalmente por efecto vicario. ¿Qué quiere decir efecto vicario? Pues que es por la observación, por lo que ven en su entorno, por lo que los está influenciando y puede ser temporal, a diferencia de en el adulto que tiende a ser una conducta consuetudinaria, constante y en el caso del adolescente puede ser temporal. Muy bien, pues vamos a pasar aquí a esta información. Nos dice que el trastorno antisocial de la personalidad, según la psicología, se enfoca en un patrón persistente de desprecio y violación de los derechos de los demás, con inicio en la adolescencia o adultez temprana. La conducta antisocial, según la criminología, dice que se refiere a comportamientos que violan normas sociales, no necesariamente legales, como vimos hace un momento, como agresividad, vandalismo o incumplimiento de reglas, pero sin llegar a ser delitos, sin llegar a cometer delitos. Es un diagnóstico clínico basado en criterios del DSM-5 o del CIE-11. Unos ejemplos pueden ser egocentrismo, falta de empatía, manipulación dentro de sus características. En el caso de conducta antisocial, no tanto trastorno antisocial, no es un diagnóstico, sino una categoría conductual estudiada en criminología. Conductual, esto es muy importante, para analizar desviaciones sociales previas a la delincuencia. Como vimos, estas características, estos rasgos antisociales
pueden derivar en conductas que ya sean consideradas como delictivas. Trastorno antisocial de la personalidad, según la psicología, también nos dice que puede incluir conductas delictivas, pero también otras manifestaciones como mentira patológica, irresponsabilidad laboral o explotación interpersonal. Como mencionábamos hace un momento, el trastorno antisocial de la personalidad o TAP, esta persona tiende a ser manipuladora. A eso se refiere con explotación interpersonal. Por su parte, la conducta antisocial no incluye delitos como robo, homicidio, fraude, extorsión, etcétera, ya que estos caen bajo la conducta delictiva. Se limita a acciones socialmente disruptivas, como vimos, por ejemplo, en el video, ¿no? En el caso de bullying, fugas del hogar en caso de adolescentes, o ingerir alguna droga o ingerir alcohol. El trastorno antisocial o TAP tiene una base en factores biopsicosociales, como la genética o algún trauma o alguna disfunción neurológica. La conducta antisocial se analiza desde teorías criminológicas, por ejemplo, la teoría del aprendizaje social, la teoría del control social, y por eso ustedes van a ver que en las clases vamos a puntualizar mucho en las diferentes teorías, tanto a lo largo del tiempo, en la historia, como extrayendo conceptos de estas teorías. Es muy importante. Ustedes pensarán, bueno, ¿y yo para qué quiero tantas teorías? Necesitamos todas esas teorías porque va a ser nuestro marco teórico en el que nos vamos a basar para un estudio estadístico, para un análisis, para un perfil. Así es que es muy, muy importante. Tal vez el ver muchas teorías se nos haga a veces un poquito cansado, pero la verdad es que es muy interesante analizar cómo diferentes autores a lo largo del tiempo han analizado la criminología, el crimen, el delito desde diferentes ópticas. Si no tenemos ese conocimiento global, completo, no podremos dar un punto de vista que realmente esté bien fundamentado. Por su parte, el trastorno antisocial de la personalidad, regresando al tema, el TAP, va a utilizar el tratamiento clínico como la psicoterapia, el manejo de impulsos, aunque con una alta resistencia al cambio. Obviamente, pues esta persona no va a aceptar que tiene una problemática. La conducta antisocial va a utilizar la intervención de tipo preventivo, como pueden ser programas sociales, programas de educación, programas de rehabilitación o de reinserción comunitaria. El TAP persiste en la adultez y está vinculado a personalidades disfuncionales. La conducta antisocial es más común en adolescentes y puede ser transitoria, lo que les comentaba hace un momento. Sí, puede ser temporal. Por ejemplo, una conducta antisocial juvenil que no sea persistente, simplemente es porque en ese momento tal vez trae malas compañías. Conducta antisocial y delito. No toda conducta antisocial es un delito. Por ejemplo, ser cruel con los animales puede ser considerado como antisocial, pero no siempre es punible. Aunque permítanme comentarles que según la gravedad, por ejemplo, si es abandono de un animalito, golpes, envenenamiento, o no darle de comer, privarlo del alimento, privarlo de agua, o las peleas callejeras, puede ser hasta 4 años de cárcel. En el caso de las peleas de gallos, por ejemplo, solamente en la Ciudad de México, en Veracruz, en Coahuila y en Sonora se consideran delito. Aún no se ha logrado que en todos los demás estados se tipifique. Ignorar o excluir deliberadamente a alguien en un grupo social, como puede ser el ghosting, ¿no? ¿Y qué es el ghosting? Es la persona que de repente ya no te contesta el WhatsApp
ya no te contesta tus correos, vas y lo buscas a su casa y no te abre la puerta. Eso se considera ghosting, una persona que se convierte como en fantasma, se aísla socialmente de manera intencional y esto podría considerarse como una conducta antisocial, pero no un delito. Esta conducta puede causar un daño emocional, pero no constituye un delito tipificado. Alguien con trastorno antisocial de la personalidad puede cometer delito, pero no todos los delincuentes tienen trastorno antisocial de la personalidad. De la misma manera que podemos decir que no todos los psicópatas son delincuentes, ni todos los delincuentes son psicópatas. Concepto de conducta delictiva, según el INACIPE. La conducta delictiva implica acciones que violan específicamente el Código Penal y están tipificadas como delitos. Requieren una sanción jurídica y suelen ser más graves que las conductas antisociales. Por ejemplo, el robo, el homicidio o el fraude. Conducta antisocial. Es el comportamiento que viola normas sociales, pero no necesariamente leyes, como vandalismo menor o bullying. Vamos a contrastarlo con la conducta delictiva, que es una acción u omisión que viola una ley penal. Acción u omisión que viola una ley penal. Esto es muy importante, son preguntas de examen, como por ejemplo el robo o el homicidio. La base legal, en el caso de la conducta antisocial, no siempre está tipificada. En el caso de la conducta delictiva, está explícitamente tipificada, está prohibida y sancionada en leyes, como por ejemplo el Código Penal, la Constitución. Las consecuencias en el caso de la conducta antisocial son repercusiones sociales como rechazo social o sanciones administrativas. Si no, no va a ser bien visto. En el caso de la conducta delictiva, pueden ser sanciones legales, porque está tipificado este delito como multas, prisión o reparación del daño. Serían sanciones de tipo legal. Vamos a ver algunos ejemplos. Grafiti no autorizado o falta al respeto a una autoridad se considera una conducta antisocial. No, aquí hay un festival que se hace, le llaman el Paseo de los Locos, en el que pasan, y les pintan de lápiz labial a los policías, hasta los andan persiguiendo para ponerles lápiz labial o besuquearlos, y bueno, se consideraría una conducta antisocial, ¿verdad? Pero no una conducta delictiva propiamente. Conducta delictiva, un ejemplo sería el robo, el fraude, el secuestro, daño a propiedad ajena. Eso sí, sería conducta delictiva. Ámbito de regulación. Para la conducta antisocial, pues son las normas sociales, ¿no? Lo que sería lo correcto, lo ético, lo moral. Reglamentos locales o institucionales, como en el caso de una privada. La conducta delictiva, su ámbito de regulación es el sistema jurídico, las leyes que pueden ser tanto federales como leyes estatales. La intencionalidad, en el caso de la conducta antisocial, puede ser inconsciente o sin afán de causar un daño grave, puede ser una broma, puede ser simplemente por rebeldía o por llamar la atención o por pertenencia a un grupo social de jóvenes. En el caso de la intencionalidad de la conducta delictiva, generalmente implica dolo. Hay una intención de violar la ley. En el contexto jurídico mexicano, los términos delito y conducta delictiva están estrechamente relacionados, pero no son exactamente lo mismo.
Delito es un concepto jurídico normativo definido en el Código Penal Federal de este mexicano como el acto u omisión que sancionan las leyes penales. La doctrina penal exige que cumpla con los siguientes elementos. Esto es mucho, muy importante. También pregunta de examen. Muy importante. Todo lo que son definiciones de delito, delincuente, conducta delictiva, conducta antisocial, trastorno antisocial de la personalidad. Todos estos conceptos, son muy importantes, que los tengan muy, muy, muy claros. La doctrina penal va a exigir que delito cumpla con los siguientes elementos. Tipicidad, o sea, que esté tipificado, que esté previsto en la ley. Antijuricidad, que sea contrario al orden jurídico. Culpabilidad, que sea imputable a una persona con capacidad de entender y querer. Entonces, son tres: típico, antijurídico y culpable. La conducta delictiva es un concepto más amplio que abarca el comportamiento humano, una acción o una omisión que configura el delito. Tiene elementos subjetivos y elementos contextuales, como la intención, el dolo, hablábamos hace un momento, o la negligencia, delito culposo. Mientras que el delito es la categoría legal, la conducta delictiva se refiere al acto concreto que lo materializa. Va a ser esa materialización del delito. Esto es muy, muy importante. Delito: hecho concreto tipificado y sancionado por la ley penal. Su naturaleza es un acto consumado, como el robo o el homicidio. Esa es su naturaleza del delito. La conducta delictiva es una acción u omisión que refleja una tendencia a violar la ley. Su naturaleza sería el comportamiento que puede llevar a cometer un delito, que no siempre se llega a consumar. La base legal va a estar tipificado en códigos penales con elementos de tipo penal. En el caso de la conducta delictiva, sí va a estar tipificado, aquí dice no está tipificado, normalmente sí va a estar tipificado, pero recuerden que la línea entre conducta antisocial y delictiva es muy endeble y puede haber un antecedente o indicador de riesgo. Puede haber alguna conducta que no esté exactamente tipificada, pero esta línea es muy delgada. Las consecuencias: va a haber una sanción penal como prisión, multa o reparación del daño. En el caso de la conducta delictiva, si va de antisocial a delictiva, dependiendo del criterio, se puede llevar a terapia o a vigilancia o a arresto si es que hay una tentativa. Algunos ejemplos podrían ser asesinato, fraude o secuestro, portar armas sin licencia, acoso reiterado, planeación de un ilícito, abandonar una víctima, como vemos aquí es una conducta. Grado de desarrollo sería el acto completado, la consumación de ese acto. En la conducta incluye incluso una fase que es previa, una fase de planeación, de tentativa, de preparación o de comportamiento riesgoso que nos va a llegar a el paso al acto, a la consumación de ese delito. ¿Qué es lo que induce a un sujeto a delinquir? ¿Qué significado tiene esa conducta para él? ¿Por qué la idea del castigo no lo atemoriza y lo hace renunciar a sus conductas criminales? Estas preguntas se las hizo Hilda Marchiori. Me parecen muy, muy importantes. Finalmente, estudiar la personalidad del sujeto se debe de hacer junto con el contexto social. Es inseparable el contexto social al estudio de la personalidad. La conducta delictiva
es la expresión de la psicopatología particular del delincuente, esto de acuerdo a Hilda Marchiori. Está motivada por las innumerables frustraciones a sus necesidades internas. Aquí pueden ustedes ver un poco cuando veamos todo lo de las escuelas, que ya hemos visto algunos detalles y vamos a ver más, cómo viene esta inclinación a utilizar ciertas palabras, que esto es muy importante para cuando ustedes hagan sus propios argumentos. Así es que está motivada por las innumerables frustraciones a sus necesidades internas y externas que debió soportar el individuo. El delincuente proyecta a través del delito sus conflictos psicológicos. Es un síntoma porque es una forma de organizar su experiencia, aunque esta experiencia sea exponiéndola a la destrucción. Como sabemos, pues los delincuentes no viven mucho tiempo. Vamos a ver aquí este ejemplo y me encantaría también conocer sus opiniones. A las estaciones del metro a pintar los convoys. Pero resultó que son profesionales internacionales del graffiti, entre ellos 2 alemanes y 2 suecos. La información es de Elizabeth Mávil. Las cámaras de seguridad del metro detectan a 4 hombres que a las 3:33 de la madrugada ingresaron por uno de los respiraderos de la estación Doctores del metro de la Ciudad de México. Vestían chalecos reflejantes y ropa oscura. Se trataba de grafiteros que comenzaron a pintar un tren estacionado en una vía secundaria entre las estaciones Obrera y Doctores de la línea 8. La irrupción de los 4 sujetos movilizó a los policías del metro. Los persiguieron entre las vías del metro y los detuvieron. Al exterior de la estación, detuvieron a 2 personas más. Se detectó que personas ajenas al sistema se introdujeron por las rejillas, entraron por la interestación, se introdujeron por lo menos 4 jóvenes, se dio la alarma y detuvimos a 4 personas, 2 alemanes, 2 suecos y una mexicana en el interior y una persona también mexicana en el exterior. Uno de los ciudadanos alemanes ya había sido detenido y sentenciado a 9 meses de prisión en Singapur, también por grafitear un tren. La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México establece una sanción de 830 a 1,509 pesos o arresto de 13 a 24 horas por grafitear espacios urbanos. Aunque lo que alcanzamos a ver no parecía de ningún profesional, esos grafitis que aparecen en la imagen. Vamos a ver este otro ejemplo. En la marcha de este lunes en contra de la violencia de género. Esta madrugada iniciaron las labores de limpieza por parte del personal de la Dirección de Servicios Urbanos. La limpieza se realizó con chorros de agua a presión para retirar la pintura en algunas zonas, mientras los cristales de las estaciones del Metrobús que corre por Paseo de la Reforma fueron retirados para su reemplazo. Vean nada más, qué tristeza de verdad. Nos dirán que son anarquistas, que no son anarquistas. Lo que es de verdad urgente es que el gobierno identifique quiénes son estas mujeres y a qué intereses están respondiendo, porque esto es inadmisible. Estas no son activistas, estas no son mujeres que buscan que la violencia no exista, son total y absolutamente primates, de nada más tratando de romper todo a su paso. ¿Y quién paga todo eso? Usted que me está viendo ahí en su casa. Ya no queremos saber de qué grupos son, si son de la izquierda, si son de la derecha, si son del centro, si son de aquí, del sur, del norte, del occidente. Queremos saber quién diablos paga todo esto, que por supuesto se necesita dinero y organización. Una fotografía que le vamos a mostrar más adelante también habla de la inconsciencia de estas mujeres que llevaban a una pequeñita
que le estaban enseñando cómo hacer pintas desde chiquita. Hágame el favor, esto es lo que queremos y lo que aspiramos como país. Esto de verdad es impensable. Hay que recordar que esta conmemoración se hace para recordar a las hermanas Trujillo, que fueron asesinadas por Leónidas Trujillo, dictador de República Dominicana, un hombre que tenía incontinencia y que se hacía pipí en los pantalones, pero la realidad es que era, pues bueno, un meón absoluto, pero que era un cobarde con las mujeres que finalmente estaban luchando en contra de su régimen. Pero de verdad, a mí me parece que lo que estamos viendo es lamentable y necesitamos saber quién es el responsable de esto, quién paga, quién las manda y quién las organiza, porque yo no estoy ni de acuerdo y estoy perfectamente seguro que estas no son representantes de las mujeres mexicanas que son trabajadoras, que son responsables, que son mucho más, a veces, pues bueno, mucho mejores que los hombres en sus propios trabajos. Nada tiene que ver con estos actos de violencia. Imagen Noticias con Francisco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.